Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a presentar el ejercicio integrador. Vamos a contarles el por qué realizamos este ejercicio integrador, cuáles son sus consignas, su programa, cómo se tiene que presentar el mismo, el desarrollo en el tiempo y su evaluación, y mostrarle algunos trabajos de estudiantes de ciclos lectivos anteriores. En introducción a las construcciones, podemos decir que estructuramos la asignatura en dos grandes ejes. El primero, que ya estuvimos viendo, que son las solicitaciones del entorno y las propiedades de los materiales. Física en la construcción. Estuvimos viendo lo que son pesos específicos, solicitaciones mecánicas, térmicas, higrotérmicas, acústicas e hidrófugas. Propiedades eléctricas y mecánica de fluidos. En el segundo tramo, y arrancamos el día de hoy también, vamos a ver los materiales de construcción. Cuáles son sus respuestas y comportamiento ante las distintas solicitaciones, las posibles patologías, las formas de comercialización y producción. Entre ellos vamos a ver lo que denominamos las familias de materiales, como muy bien estuvo explicando la arquitecta Goiti en el trabajo de investigación, que son las familias de los pétreos naturales, aglomerantes aglomerados, cerámicos, maderas, metales, vidrios y plásticos. Vamos a ver cómo se comportan todos estos materiales ante esas solicitaciones. Siempre entendiendo estos dos ejes que nos sirven para entender la producción del hábitat. Y además, rescatando el diseño como actividad de creatividad. Decíamos entonces que en la primera instancia ya estuvimos viendo las solicitaciones del entorno y, y algunas propiedades de los materiales. A partir de un modelo ubicado en dos plazas de la ciudad, la Plaza España y la Plaza Dardo Rocha, se realizaron diferentes ejercicios de simulación atendiendo a este tipo de solicitaciones. Simulaciones directas con materiales, tomando croquis o dibujando los mismos y realizando los cálculos para entender bien cómo funcionan, cómo trabajan y qué respuestas le debemos dar según las solicitaciones que intervienen. Acá vemos algunos trabajos de ustedes mismos de este año, el análisis de la plaza en primera instancia, en este caso la Plaza España, el recorrido de cargas en propiedades mecánicas, la resistencia superficial de ingreso y egreso, la pérdida de calor en un paramento vertical, en propiedades térmicas, el cálculo por ley de masas, por el gráfico de ley de masas, y el cálculo, o mejor dicho, más que el cálculo, la solución hidrófuga para que el agua no penetre. En la presentación del trabajo de investigación, dijimos que vamos a trabajar con diferentes familias de materiales. También se explicó cuál va a ser el trabajo de investigación. Nosotros, a partir del ejercicio integrador, que va a trabajar en forma paralela con el trabajo de investigación, a ustedes les va a servir determinar los distintos subsistemas que aparecen en la familia de materiales que le tocó, sea cómo se construye el techo, los muros, las aberturas, los pisos, estructura independiente en el caso que fuera, o portante con los propios muros, y las instalaciones. Teniendo en cuenta estos dos ejes estructurantes que tiene la asignatura, el propósito de este ejercicio integrador es lograr mecanismos necesarios a partir de un ejercicio para unificar esos saberes, desarrollados a lo largo de todo el curso, ¿no? Poder integrar tanto las solicitaciones como los materiales de construcción propiamente dichos. Darle, como en la primera instancia le dábamos respuesta a partir de ciertos datos sin especificar concretamente el material, ahora en esta segunda instancia, ya identificando los materiales, vamos a ponerle nombre y apellido a ese material que va a dar respuesta a ese tipo determinada de solicitación. El objetivo general, dentro un poco ambicioso, pero es entender el proceso de proyecto como en tres puntas que están íntimamente relacionadas y interactúan entre sí. Primero, toda obra de arquitectura está relacionada con los contenidos sociales y las razones institucionales. Después, esa obra de arquitectura va a tener una estructura espacial, que deberá concebirse en términos constructivo-tecnológicos, es decir, emplear los materiales adecuados que den respuesta a las distintas solicitaciones. Y finalmente, estos dos se
de estas dos operaciones se asocian a lo que llamamos la capacidad de control que proporciona la cultura arquitectónica, o sea, con proporciones adecuadas, que sea racional, que tengan las medidas precisas para que una persona pase, que tenga una determinada conformación arquitectónica que sea de agrado espacial en el resultado final. Como objetivo particular, lo dijimos, comprender la importancia de las solicitaciones del medio, las propiedades de los materiales y su relación directa con los materiales propios de la construcción. Siempre teniendo en cuenta, como venimos diciendo en cada una de las videoteóricas, la relación de proyecto y materialidad en el proceso de diseño. No se diseña y luego se eligen los materiales. A partir del material, las virtudes que tiene ese material, generar esos proyectos y esos procesos de diseño. ¿Cómo será el ejercicio? Dentro de las consignas, ustedes van a tener que realizar un centro de información turística para Mar del Plata. Un lugar donde un turista se acerque y requiere información sobre la ciudad. ¿Bien? ¿Dónde va a estar ubicado? Esa elección de ustedes en cualquiera de las dos plazas que ya estuvimos analizando, sea esta, la Plaza España o la Plaza de Ardo Rocha. ¿Y qué contendrá ese centro de información turística? El programa, como le llamamos, tendrá un espacio de atención para información turística de 16 metros cuadrados y un apoyo que lo llamamos núcleo húmedo, que constará de un toilet mínimo, un inodoro y un lugar para lavarse las manos, y un espacio para calentar bebidas. Este núcleo húmedo constará de 5 metros cuadrados. Entonces, analizaremos brevemente que hay un cliente, para llamarlo de alguna manera, en este caso un turista, que se acerca a un lugar de información turística, llegará a un receptáculo donde mirará algunos carteles o algún tipo de información o le preguntará a un empleado diferentes situaciones o diferentes cosas que puedan aparecer para informarse sobre la ciudad, desde los teatros en verano hasta dónde está tal o cual centro cultural, las actividades culturales de la ciudad, etc. A su vez, ese empleado tendrá un espacio semipúblico en relación a la atención con el cliente, podrá tener algún lugar de guardado de diferentes cosas, por ejemplo, la notebook, donde también servirá para tirar información, y a su vez, como va a tener varias horas de uso en ese espacio, tendrá un núcleo húmedo con un toilet, por si tiene necesidad de ir al baño, o por un lugar o un espacio determinado para calentar agua, para tomarse unos mates, etc. En eso constará básicamente el programa del ejercicio integrado. ¿Qué criterios van a tener que tener ustedes en cuenta para llevar adelante este ejercicio integrador? Primero, como ya hemos dicho, elegir una de las dos plazas. ¿Lo hago en la Plaza España o la Plaza de Ardo Rocha? Segundo, ya tengo seleccionada o me han seleccionado o me van a seleccionar una familia de materiales determinado a cada estudiante. Entonces, de esa familia de materiales el estudiante va a emplear uno o más productos que estuvo investigando para darle respuesta a los distintos subsistemas: techo, muro, aberturas, piso, estructura. Deberá, en cada caso, expresar y justificar la necesidad. ¿Por qué elegí este material para darle respuesta mecánica? Y ese mismo material, ¿qué respuesta térmica le da? ¿Alcanza? ¿Qué otra estrategia tecnológica de diseño o cambio de material dentro de la misma familia puedo seleccionar para dar respuesta a esa propiedad? Lo mismo a las propiedades hidrotérmicas, hidrófugas y acústicas. A todas las propiedades, pero lo debemos justificar. También, en otro ítem, denominamos las instalaciones necesarias para que este centro de atención turística funcione. A ver, si tiene un inodoro, necesitará un tipo de instalación. Si hay que encender una luz artificial, necesitará otro tipo de instalación. Si llueve, el agua de lluvia
necesitará otro tipo de instalación. Ustedes deberán identificarlas y cuál es la función que tiene. ¿Cómo se presentará este trabajo? Básicamente, en síntesis, serán 2 láminas y una maqueta. Las láminas de 50 por 70 en vertical y con el rótulo, como podemos apreciarlos acá, que les va a dar oportunamente la cátedra. En la primera lámina, ustedes van a tener que primero hacer un análisis de la implantación, justificar por qué eligieron esa plaza y no la otra, justificar en qué lugar de la plaza en relación al análisis de toda la plaza, dónde está la circulación vehicular, dónde la peatonal, dónde hay más o menos ruidos en la plaza que me puedan perjudicar la atención al turista, dónde está el sol, de dónde sale, dónde se pone, cómo es el recorrido, qué pasa en verano con el sol, qué pasa que no quiero por ahí que esté dentro del local y qué pasa en invierno que quiero que esté dentro del local para por radiación tener más calor. Hacer todo ese análisis a partir de la implantación y después darle la respuesta y justificar de la parte mecánica, térmica, hidrotérmica, hidrófuga, acústica. La elección de cómo es la presentación per se la eligen ustedes. Nosotros acá ponemos una axonométrica, un corte justificando las decisiones. Por ahí cada una de las propiedades tiene un esquema justificando y en el medio hay una axonométrica o un corte justificando todo el conjunto. Acuérdense que están relacionadas todas las propiedades dentro, por ejemplo, de la envolvente. Entonces, justificar cada cosa. En la otra lámina, en la lámina 2, va a aparecer una planta en escala 1:50, acotando sus dimensiones. No olvidarse los espesores. Lo que es modos de expresión o representación, ustedes ya tuvieron las entregas finales, tuvieron la entrega anual de visual, de las 2 visuales, y ya vieron lo que es una planta, un corte y una vista, así que no vamos a explicar las mismas, sí los contenidos que nosotros queremos que aparezcan en cada una de ellas. Decía la planta por un lado y después 2 cortes. También en escala 1:50, con dimensiones, proporciones, identificando cada uno de los materiales utilizados. Si yo tengo un muro, hay un ladrillo, si hay un ladrillo, hay otros elementos que acompañan, ya sea para asentar ese ladrillo, tiene un techo con cierta estructura, cierta envolvente. Hay que identificar cada uno de los materiales con nombre y apellido. Ya no es, ladrillo, no. Es un ladrillo común de tal medida, de la familia de cerámicos. Ya no es un aglomerante aglomerado, un hormigón, no, es un hormigón armado, compuesto de tanto espesor, tanta dosificación, todo esto lo vamos a explicar en cada una de las familias de materiales cuando veamos sus respectivas teóricas, etc. Entonces, identificar cada uno de los sistemas y subsistemas y darles las respuestas. Y por último, las 2 vistas. Acompaña a estas 2 láminas la maqueta. La maqueta que la llamamos con materialidad, para identificar, si fueran diferentes materiales dentro de la misma familia, usar colores, pero básicamente cuando hablamos de colores, traten, empezar a utilizar colores monocromáticos, como vemos en esta imagen de acá abajo, donde aparece un gris oscuro, un blanco, que representan 2 materiales de la misma familia de materiales, o estos 2 de la derecha, que son un único material, entonces utilizan un solo color monocromático. Distinto es a esta, que es un esquema de una maqueta en vidrio, donde utiliza diferentes vidrios que a su vez le pone colores porque tienen que ver con lo espacial, unos son más altos, otros más bajos, o uno muy oscuro que no se ve hacia adentro, que tiene que ver con el núcleo húmedo que nosotros le llamamos, donde está el toilé y donde está el lugar para calentar agua. Las estrategias las van trabajando tanto en maqueta como en planta corta y vista, siempre teniendo en cuenta que esto no es una ejercitación de diseño, sino de construcciones, siempre teniendo en cuenta que la materialidad va a ser al proyecto. No nos encaprichemos en la idea de proyecto, en la forma, sin asociarlo al material. Tratemos de empezar con el material para ver después
que cumpla la función, que sea funcional, y después de eso aparecerá la forma. ¿Sí? Si bien son en diferentes estrategias de diseño, acuérdense que lo primordial acá es el material, la materialidad que vamos a utilizar para darle respuesta a ese diseño. ¿Cómo será el desarrollo del ejercicio? Bueno, desde hoy que arranca hasta la última clase de este año y las clases siguientes del año que viene. En paralelo, como dijimos, con el trabajo de investigación, ustedes van trabajando con el ejercicio integrador. Y habrá instancias con los docentes para mostrarles su avance sobre el ejercicio integrador y irán charlando y modificando partes de las estrategias. Siempre tener en cuenta que le van a tener que dar respuesta tanto a los sistemas o a los subsistemas imperantes en su centro de información turística. Se realizarán colecciones diarias entonces, una preentrega y entrega final a convenir oportunamente, ya les daremos la fecha con tiempo. ¿Cómo será la evaluación? Todos los requisitos que nosotros le pedimos, que tienen que justificar, que darle respuesta a las distintas solicitaciones con esa familia de materiales y que sean adecuados a esas solicitaciones, es lo que se va a evaluar. Eso sí, la presentación del trabajo, las dos láminas con la maqueta, habrá una jornada de exposición donde el autor del trabajo explicará al resto de sus compañeros y en su equipo docente qué es lo que hizo con ese proyecto. Defenderá su proyecto, como se dice, o mejor dicho, nos venderá su proyecto para decir que es el mejor proyecto con esa familia de materiales. Se evalúan los objetivos propuestos de cada unidad temática y la integración de los mismos, y con eso se dará una nota final. Para ir finalizando, mostramos muy rápidamente algunos trabajos de estudiantes de años anteriores. El primero, por ejemplo, la familia de materiales, le tocó metales, hizo un cañón corrido, hizo un techo inclinado. Como era metal y tenía miedo a que en el verano le diera mucho sol, entonces se mantuviera muy caliente el espacio, entonces separó el techo de lo que es el resto, generó un espacio intermedio. Acuérdense que nosotros hablamos de 16 metros cuadrados y 5 metros cuadrados, que es algo construido, pero también pueden aparecer lugares como estos intermedios, que solamente aparece el techo, entonces no se cuentan dentro de los metros cuadrados. O estos otros lugares que sirven para los accesos, como marca acá abajo, este otro trabajo, que tampoco se incorporan dentro de los metros cuadrados, ¿sí? Las superficies semicubiertas no se tienen en cuenta dentro de las superficies cubiertas de los 16 más 5, 21 metros cuadrados, y las superficies netamente libres tampoco se tienen en cuenta. O sea, ustedes pueden jugar con algunas veredas de las plazas, pueden jugar con algunos espacios abiertos de las plazas, siempre respetando la funcionalidad de la plaza, no que nosotros pongamos nuestro aparato ahí e interrumpa una circulación o tape un monumento como existe en la Plaza España. Decía entonces, el primero de los casos es metal, en segundo de los casos es aglomerantes aglomerados, generó 2 fuelles de circulación, de los cuales marcan el acceso. También estos lugares intermedios marcan sala de espera. Si son una familia de 5, no van a entrar los 5, algunos se quieren quedar afuera, se pueden quedar afuera. Este, por ejemplo, generó una especie de rampa para poder entrar, o sea, elevó un poco la estructura metálica. Este que trabajó en los aglomerantes aglomerados, donde aparece el hormigón armado en un color más oscuro, y el resto que es ladrillo retac en un color más claro, e identifica las partes. También las partes, este extremizó, que no está mal, por el contrario, pero si tiene un baño tendrá agua, por eso le pone un espacio de tanque. No lo estamos requiriendo para un primer año, pero está bien que se tenga en cuenta que eso existe. Y estos dos son solo las láminas, no las maquetas, pero acá tenemos la familia de plásticos, con los pros y los contras que pueden llegar a tener los plásticos. Fíjense, y lo van a ver cuando vean plásticos y lo que investiguen en plástico, cómo se sostienen, si existen realmente estructuras de plástico, y si son así, cuáles son y cómo. Hay algunos ejemplos. Y en madera, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta el material, la materialidad y después la función. Y después la consecuencia será la forma.
no nos encaprichemos, repito, en una forma que después no podemos darle una respuesta adecuada. Finalizando, les dejo una frase del maestro Le Corbusier, relacionada justamente con los materiales. Decía, pero pude manejar piedra y ladrillo, y me interesé en los materiales, en su valor específico, en que construir es emplear materiales, respetar las leyes de la resistencia, inventar medios para vencer la resistencia. Y entonces me hice arquitecto, como se debe, para con Dios quizá, no oficialmente. Nada más y muchas gracias.